Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que, créanme, tiene todos los ingredientes para un vídeo apasionante: drama, emoción, revelaciones y por supuesto, el brillo de las estrellas turcas que tanto amamos. Hoy el foco está puesto en redoble de tambores. Can Yaman y Demet Özdemir. Y no se trata de un simple chisme de pasillo, de una anécdota fugaz que se desvanece con el viento. No, señores y señoras. Hoy vamos a analizar a fondo un asunto que ha generado un revuelo considerable en el mundo del entretenimiento y que involucra, nada más y nada menos, que palabras de disculpa, reflexiones profundas y, sobre todo, un eco de emociones que nos transportan a un pasado lleno de sueños y expectativas. Así es, hoy desentrañaremos los motivos detrás de las recientes declaraciones de Can Yaman, exploraremos el significado de su disculpa, y lo más importante, analizaremos el impacto que esto tiene en la relación que en su momento nos hizo suspirar y soñar con un final de cuento de hadas. ¿Están listos para sumergirse en este fascinante universo? Prepárense porque esto apenas comienza. Para aquellos que son nuevos en este canal y en el apasionante mundo de las series turcas, o para quienes necesiten un pequeño recordatorio, es crucial que establezcamos el contexto. ¿Quiénes son Can Yaman y Demet Özdemir? Permítanme refrescar sus memorias. Can Yaman y Demet Özdemir son, sin lugar a dudas, dos de los actores más aclamados y queridos de Turquía. Sus nombres resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento, y sus rostros son reconocidos en todo el mundo gracias al éxito arrollador de sus proyectos. Pero no solo eso, sino que ambos lograron conquistar nuestros corazones al protagonizar juntos la serie Erkenci, traducida al español como Pájaro Soñador. Esta producción turca se convirtió en un fenómeno global, cautivando a millones de espectadores con su cautivadora historia de amor, sus personajes entrañables y, por supuesto, la química explosiva entre sus protagonistas. En Erkenci, Can y Demet interpretaron a Kandibit y Sanemeddin, dos almas destinadas a encontrarse en medio de una maraña de enredos, secretos y malentendidos. La trama, llena de giros inesperados, nos sumergió en un torbellino de emociones, risas, lágrimas, suspiros y, sobre todo, una profunda conexión con los personajes. La chispa entre Can y Sanem fue innegable, palpable. Su amor, lleno de pasión y ternura, traspasó la pantalla y nos hizo creer en la magia de los finales felices. Los gestos de complicidad, las miradas que lo decían todo y la forma en que se complementaban, generaron una auténtica adicción en los espectadores. Es imposible negar que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue uno de los pilares fundamentales del éxito de Erkenci. La conexión que transmitían era tan fuerte y genuina que inevitablemente comenzaron a surgir rumores sobre una posible relación en la vida real. Las redes sociales se encendieron con especulaciones y teorías. Los fans, ávidos de noticias y detalles sobre la vida personal de sus ídolos, comenzaron a analizar cada foto, cada vídeo, cada gesto de Can y Demet en busca de pistas que confirmaran sus esperanzas. Las fotos juntos, compartiendo risas y momentos de complicidad fuera del set de grabación, alimentaron aún más la expectación. Los fans soñaban con que su amor trascendiera la ficción y se convirtiera en una realidad. La idea de que Can y Demet pudieran ser pareja en la vida real se convirtió en un anhelo compartido por millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, como suele suceder en la vida, la historia no siempre sigue el guión que deseamos. A pesar de la intensa química y la conexión palpable, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir nunca se confirmó públicamente. Con el tiempo y a medida que la serie llegaba a su fin, las noticias sobre posibles relaciones con otras personas, tanto por parte de Can como de Demet, fueron apagando las llamas de la esperanza. Los rumores de romance se diluyeron, las especulaciones perdieron fuerza, y el sueño de ver a Can y Demet juntos en la vida real se fue desvaneciendo lentamente. La realidad a veces puede ser un poco agridulce. Y aquí es donde el drama se intensifica. ¿Por qué esta reciente disculpa de Can Yaman? ¿Qué ha sucedido para que el actor decida expresar públicamente su arrepentimiento? ¿Qué secretos se esconden detrás de estas palabras? Para responder a estas interrogantes, es crucial que nos sumerjamos en las declaraciones que Can Yaman ha realizado recientemente. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las cosas pueden ser susceptibles a la interpretación. Las palabras pueden ser sacadas de contexto, los rumores pueden distorsionarse, y el sensacionalismo puede magnificar cualquier situación. Sin embargo, en este caso, las palabras de
Can Yaman son directas, sinceras y sorprendentemente cargadas de emoción. No se trata de una evasiva, de una declaración superficial o de una estrategia para ganar adeptos. Se trata de una reflexión profunda sobre el pasado, sobre la relación con Demet Özdemir y sobre el impacto que Erkenci tuvo en sus vidas. En esencia, Can Yaman, en una entrevista reciente, decidió abordar el tema de su relación con Demet Özdemir de una manera que pocos esperaban. En lugar de esquivar la pregunta, de evadir la conversación o de ofrecer una respuesta genérica, Can optó por la sinceridad. Comenzó hablando con cariño y respeto sobre Demet, destacando su talento, su profesionalismo y la importancia que tuvo en su carrera. Reconoció que Erkenci fue un proyecto que marcó un antes y un después en sus vidas, y que la experiencia compartida los unió de una manera especial. Hasta ahí todo parecía normal. Un actor hablando con admiración de su compañera de reparto, recordando con nostalgia los buenos momentos y valorando la experiencia compartida. Pero el giro inesperado llegó cuando Can, con una voz que denotaba un cierto grado de arrepentimiento, decidió pedir disculpas. Sí, lo escucharon bien. Can Yaman, uno de los actores más populares y exitosos de Turquía, se disculpó públicamente. La pregunta inevitable es ¿por qué? ¿Qué motivos llevaron a Can a expresar sus disculpas? Según sus propias palabras, Can admitió que en el pasado, no siempre manejó las situaciones de la mejor manera. Reconoció que en ocasiones, sus acciones pudieron haber afectado a Demet y que, tal vez, no fue tan considerado como debió ser. No entró en detalles específicos, no reveló los motivos concretos de sus disculpas, pero sí dejó claro que había aspectos del pasado que lamentaba. Se disculpó por cualquier malentendido, por cualquier palabra o gesto que pudiera haber causado daño o incomodidad. Y sobre todo, se disculpó por no haber sabido valorar, en su momento, la amistad y el compañerismo que compartían. Este gesto, sin duda, es significativo. Implica una introspección, un reconocimiento de errores y una voluntad de enmendar el pasado. La honestidad de Can al admitir sus fallos, su vulnerabilidad al mostrarse arrepentido, y su deseo de enmendar cualquier daño causado, nos revela una faceta más humana y sensible del actor. La pregunta que ahora nos planteamos es, ¿cómo reaccionó el público ante estas declaraciones? La respuesta, como era de esperar, fue unánime: las redes sociales explotaron. Las plataformas digitales se inundaron de comentarios, opiniones y debates sobre las palabras de Can Yaman. Hubo de todo: sorpresa, admiración, especulaciones, críticas y, sobre todo, un intenso debate sobre las posibles interpretaciones de la disculpa. Los fans, siempre ávidos de noticias y detalles sobre la vida de sus ídolos, se dividieron en opiniones. Muchos aplaudieron la sinceridad de Can, la valentía de reconocer sus errores y la vulnerabilidad que mostró al expresar su arrepentimiento. Algunos incluso interpretaron sus palabras como una señal de que aún existe un sentimiento de cariño y respeto entre ellos, y que la puerta a una posible reconciliación no está completamente cerrada. Otros, por otro lado, fueron más críticos. Argumentaron que la disculpa llegaba demasiado tarde, que el daño ya estaba hecho, o que se trataba de una estrategia para limpiar su imagen y recuperar el cariño del público. Algunos incluso cuestionaron la autenticidad de sus palabras, sugiriendo que podrían ser producto de una estrategia de relaciones públicas. Sin embargo, más allá de las opiniones individuales, lo importante es el gesto en sí. En el mundo del espectáculo, una disculpa puede significar muchas cosas. Puede ser una estrategia para mejorar la imagen pública, un intento de ganar simpatía, o simplemente, un acto de arrepentimiento sincero. Personalmente no me atrevo a juzgar las intenciones de Can. No lo conozco personalmente y no creo que sea mi trabajo hacerlo. Pero lo que sí puedo decir es que sus palabras me conmovieron. Me parecieron honestas, genuinas y me recordaron que al final, todos somos humanos. Todos cometemos errores, todos nos equivocamos y todos tenemos la capacidad de aprender y crecer. Ahora, la pregunta clave: ¿qué hay de Demet Özdemir? ¿Cómo reaccionó ante las declaraciones de Can Yaman? ¿Cuál fue su respuesta a las palabras de disculpa? Hasta el momento, Demet no ha emitido ninguna declaración pública. Ha optado por mantener su postura discreta y profesional, como siempre lo ha hecho. No ha respondido en redes sociales, no ha concedido entrevistas y ha continuado con su vida, centrada en sus proyectos y en sus seres queridos. Su silencio, en este caso, podría interpretarse de diversas maneras. Podría ser una señal de indiferencia, de frialdad o de distancia. Podría ser una forma de evitar el drama,
de no alimentar la polémica y de proteger su privacidad. O podría ser, simplemente, una muestra de madurez y de respeto hacia Khan. Es importante recordar que Demet Özdemir siempre ha sido una persona reservada, que prefiere mantener su vida personal alejada del escrutinio público. Su decisión de no pronunciarse, de no entrar en el debate, es coherente con su forma de ser y con su estilo de vida. Lo que sí es cierto es que el simple hecho de que Can Yaman se haya disculpado públicamente, de alguna manera, cierra un ciclo. Un ciclo que para muchos de nosotros quedó abierto con el final de Erkencikus. Un ciclo lleno de sueños, de ilusiones, de esperanzas y también de decepciones. En la memoria de todos siempre quedará el recuerdo de una serie maravillosa, de dos actores talentosos y de una historia que, aunque no terminó como esperábamos, nos regaló momentos inolvidables. Las risas, los suspiros, las lágrimas y la magia de Can y Sanem permanecerán en nuestros corazones. El hecho de que Can haya decidido hablar, de que haya expresado su arrepentimiento, de que haya reconocido sus errores, es un paso importante. Es un gesto que, de alguna manera, honra la relación que compartieron y el impacto que tuvieron en la vida de cada uno. ¿Y qué lecciones podemos extraer de todo esto? ¿Qué reflexión podemos hacer sobre este episodio? En primer lugar, podemos aprender que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Las relaciones, las amistades, los amores, todo está sujeto a interpretaciones, a rumores, a especulaciones y a la presión constante del ojo público. En segundo lugar, el perdón es un valor fundamental. Saber reconocer nuestros errores, pedir disculpas y tratar de enmendar lo que hemos hecho mal, es un signo de madurez, de crecimiento personal y de respeto hacia los demás. En tercer lugar, es importante recordar que todos somos humanos. Todos tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos. Todos nos equivocamos y lo importante es aprender de nuestros errores y seguir adelante. La vida está llena de desafíos y de momentos difíciles, pero también está llena de oportunidades para crecer, para aprender y para ser mejores personas. Finalmente podemos concluir que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos deja un sabor agridulce. Por un lado, nos recuerda la magia de Erkencikus, la conexión que compartieron y el impacto que tuvieron en nuestras vidas. Por otro lado, nos muestra la complejidad de las relaciones humanas, las expectativas que creamos y las decepciones que a veces experimentamos. Entonces, ¿qué conclusión final podemos sacar de todo esto? Can Yaman se disculpó públicamente con Demet Özdemir. Reconoció sus errores, expresó arrepentimiento y, de alguna manera, intentó cerrar un ciclo. El gesto, más allá de las interpretaciones, es valioso. Y para nosotros los fans nos deja un sabor agridulce porque aunque el final no fue el que esperábamos, la historia de Sanem y Can, de Erkencikus, siempre estará en nuestros corazones. La disculpa de Can, más allá de las interpretaciones, es un gesto que merece ser valorado. Implica valentía, sinceridad y un intento de enmendar el pasado. Es un recordatorio de que todos somos humanos, propensos a cometer errores, y de que el perdón es una herramienta poderosa para sanar heridas y seguir adelante. El silencio de Demet, por otro lado, es coherente con su personalidad y con su forma de afrontar la vida. Su postura discreta y reservada nos recuerda la importancia de proteger nuestra privacidad y de no alimentar la polémica. ¿Y qué nos queda a nosotros, los fans? Nos queda el recuerdo de una serie maravillosa, de dos actores talentosos y de una historia que, aunque no terminó como esperábamos, nos regaló momentos inolvidables. Nos queda la nostalgia por Can y Sanem, por sus risas, por sus miradas, por su amor apasionado. Nos queda la lección de que en la vida, no siempre se cumplen nuestros sueños, pero que eso no significa que debamos renunciar a la esperanza. Nos queda la oportunidad de aprender de los errores del pasado y de seguir adelante, valorando la amistad, el compañerismo y el amor en todas sus formas. Y sobre todo nos queda la certeza de que Erkencikus siempre estará en nuestros corazones, como un cuento de hadas que nos hizo soñar y que nos dejó una huella imborrable. Así que amigos, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado. ¿Qué opinan ustedes sobre la disculpa de Can Yaman? ¿Creen que fue sincera? ¿Cómo creen que reaccionó Demet? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.
Y hasta la próxima. Y recuerden, el mundo de las series turcas está lleno de sorpresas, así que estén atentos. Hasta la próxima.